Hola queridos, Juan Celedón, director del The Rose Method Chile, aquí de nuevo con otro video muy interesante para tu desarrollo personal. Entonces, el tema de hoy es traerte una frase que viene de textos tántricos milenarios. Y la frase es la siguiente: lo que es aquí es en otro lugar, y lo que no es aquí no es en ningún lugar. Vamos a explicar esa frase y extraer la sabiduría que nos entrega. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esta frase? Quiere decir que el universo es una réplica de sí mismo a menor y mayor escala, ¿ya? Entonces, lo que es en este momento, en este cuerpo, por ejemplo, es en el universo, es en el planeta, es en otro cuerpo, por ejemplo. Entonces, los mecanismos por los cuales y las leyes por las cuales se rige nuestro cuerpo son las mismas por las cuales se rige el cuerpo del vecino, ¿cierto? O el cuerpo de nuestro amigo, de nuestra amiga, etc. Pero al mismo tiempo son las mismas leyes y las mismas formas de funcionamiento de, por ejemplo, una estructura social, ¿ya? Cuando hablamos, por ejemplo, de un país, una nación, o el mundo entero incluso, o el movimiento de los planetas, ¿ya? Eso se ha comprobado desde la física cuántica, ¿cierto? Cuando hacen los análisis de los átomos y cuando hacen el análisis del universo, ¿cierto? Incluso hay ciertos científicos que han hecho cálculos matemáticos que dicen que la distancia entre el núcleo de una partícula subatómica, entre el núcleo y el borde externo de esa partícula subatómica, es proporcionalmente la misma distancia que hay desde el centro del universo hasta su margen teórico, en el fondo. Eso es más complicado que no sé qué, es bien complicado y no vamos a hablar de física cuántica porque ni siquiera los físicos lo tienen tan claro, pero existen un montón de indicios que nos dicen que desde el microcosmos, que el microcosmos es una expresión más pequeña, ¿cierto?, del macrocosmos. ¿Y eso de qué nos sirve, cierto? Porque claro, podemos filosofar sobre estas cosas un montón, pero ¿dónde está la aplicación práctica? Recuerdo que estos videos yo los hago solamente para mejorar tu vida, entonces la idea es que tengan una aplicación práctica. Entonces, por ejemplo, vamos al cuerpo, ¿ya? Nosotros tenemos un cuerpo, ¿ya? En el que funciona de cierta manera. Y una de las maneras en las que funciona, por ejemplo, es que nuestro sistema nervioso, por ejemplo, consume el 20% del oxígeno que respiramos. Eso siempre lo enseñamos en los ejercicios respiratorios que nosotros hacemos en el Rose Method, que es muy importante la respiración y aplicar ciertos ritmos y ciertas formas de respirar para estimular distintos sistemas del organismo. Pero ese es otro tema, quizás hagamos otro video sobre eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el sistema nervioso consume el 20% del oxígeno que respiramos. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente el sistema nervioso gasta mucha energía. Pero gasta mucha energía no solamente porque es un órgano que gasta mucha energía, sino porque él colabora para el buen funcionamiento de todo el sistema, ¿ya? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el corazón. El corazón es un servidor de todo el sistema, ¿cierto? Porque bombea sangre a todas las partes del cuerpo, ¿cierto? Lo mismo que el sistema respiratorio, los pulmones, nosotros respiramos y ellos entregan oxígeno a todos los rincones del cuerpo. Entonces son sistemas u órganos que ayudan a todo el sistema, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en el dedo chico del pie, el dedo chico del pie no genera tal nivel de aporte al sistema, ¿ya? Obviamente tiene un aporte con el tema del equilibrio, ¿cierto? Con el tema de ser una parte del cuerpo que está ahí por alguna razón, pero su aporte es mucho más limitado, ¿ya? O sea, la sobrevivencia del sistema no depende del dedo chico del pie, depende de los pulmones, del corazón y del sistema nervioso, principalmente con otros sistemas también. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? El sistema va a preservar aquellas partes del cuerpo que son fundamentales para el sistema, ¿ya? Y esa es y conecto esto con lo que dije al principio, ¿cierto? Lo que es aquí es allá, es en otro lugar, y lo que no es aquí no es en ningún lugar. Entonces, si eso ocurre a nivel corporal, eso también ocurre a nivel social. Entonces, si ocurre a nivel social, quiere decir que una persona que aporta más
a la sociedad es una persona que naturalmente la sociedad va a querer preservar. Entonces, si nosotros nos transformamos en esa persona, nosotros vamos a recibir ese beneficio, ¿cierto? O esa retribución de ser preservados. Si yo aporto más a nuestra sociedad, si yo entrego más, ¿ya? Si yo dono a sociedades filantrópicas, por ejemplo, si yo ¿cómo se llama?, comparto y soy amoroso y soy caritativo y soy empático con las personas que nos rodean, si yo trato de hacer nuestro espacio cada vez mejor y mientras más me desarrollo, más aporto a la sociedad, entonces más se va a aplicar esta ley de que vamos a ser preservados por la estructura social. Entonces, obviamente eso tiene que ser hecho sin interés, porque cuando yo hago algo con interés, en realidad lo que hago es bloquear ese retorno. Y se bloquea por una simple razón, que en realidad no lo estoy haciendo porque quiero hacerlo, no lo estoy haciendo porque viene del miedo, ¿cierto? Entonces yo quiero ser preservado, tengo miedo a no ser preservado, entonces lo hago para ser preservado. Entonces cuando parte desde el miedo, ¿cierto?, el miedo se multiplica, ¿cierto? Entonces lo que genera miedo se manifiesta. ¿Ya? Esa es otra ley que podemos profundizar en otra oportunidad. Pero si es que yo parto desde el amor, la compasión, la gratitud, yo entrego eso al mundo, sin esperar nada a cambio, automáticamente, porque parto de una emoción buena, una emoción agradable, ¿cierto? Gratitud, compasión, amor, ahí esas emociones tienden a reproducirse, ¿ya? A mantenerse y a expandirse, por lo tanto llegan situaciones que me van a generar más gratitud, más amor, más compasión. Entonces, la lección de hoy, esa frase que viene de textos tántricos, ¿cierto? Lo que es aquí es en otro lugar y lo que no es aquí no es en ningún lugar, tiene aplicaciones que en nuestra vida cotidiana que son inmensas, inmensas. Yo solamente te di un solo ejemplo a través del cuerpo, ¿cierto? Si es en el cuerpo, es en la sociedad. Si es en la sociedad, es en el mundo. Si es en el mundo, es en el universo. Entonces, mientras más tú aportes, mientras más fundamental tú te hagas para la supervivencia de la estructura o para beneficio de la estructura social, más tú vas a ser preservado. Por lo tanto, te invito a realmente ser una fuerza transformadora del mundo. Métete en fundaciones, métete en sociedades filantrópicas. Tú puedes ayudar de tres maneras. Puedes ayudar con tu tiempo, puedes ayudar con tu influencia si eres una persona influyente en la sociedad. Puedes ayudar con dinero, ya no necesariamente si no tienes dinero, puedes dar tiempo, si no tienes tiempo, puedes dar influencia, si no tienes ni influencia ni dinero, tiempo, etc. Y ahí tú vas jugando a ver cómo puedes aportar. Pero realmente aportar es una de las cosas que te va a generar más satisfacción siempre que lo hagas desinteresado. Y eso va a hacer que te hagas una persona fundamental en el universo por esta ley de que lo que es aquí es allá y lo que no es aquí no es allá, ¿ya? Esto es solamente una sola pequeña aplicación de esa ley. Entonces, te dejo esa información, te invito nuevamente, entra a la página web, suscríbete al canal, ¿cierto? Forma parte de este movimiento de autoconocimiento que vamos a ir creciendo muchísimo. Entonces, nada, sé parte de esto, que solamente vamos para adelante y a expandirnos más para cambiar el mundo para mejor. Entonces, te dejo un abrazo y que estés muy bien.